Está en línea la fiscal Andrea Vázquez, con ella vamos a conversar un rato. Doctora, ¿me escucha? ¿Cómo va eso? Buen día. Hola, buenos días, Carlos. A toda tu audiencia también. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Sí, estamos complicados, por eso costaba poder hacer este llamado, porque bueno, vamos a tener una audiencia de revisión de la prisión preventiva. Bueno. Dada por la defensa durante la mañana de hoy. Está bien, vamos a hacerla corta, así no le tomamos mucho tiempo. No. Vamos a contar la historia. Bueno, se trata en principio de la muerte violenta de un poblador en la zona de Ricardo Rojas. Estamos hablando del extremo sudoeste de la provincia del Chubut. La cosa es muy confusa porque primero se dijo que se le había disparado accidentalmente un tiro y se mató. Después se supo que en realidad era otra persona, se dijo, yo me estoy remitiendo a lo que estuve leyendo, ¿no? Que otra persona disparó accidentalmente, lo termina asesinando a Segundo Quilodrán, de 43 años, y lo que la investigación, como la investigación siguió en curso, parece ser que no fue un disparo accidental, sino que fue otra cosa. De hecho, usted, tengo entendido, fiscal, imputó a Carlos Omar Yaipen, de 66, por el asesinato de Quilodrán. ¿Es así? Es así, es correcto. Nosotros cuando tomamos conocimiento, primero parecía un accidente en una moto, en un cuatri. Al principio habían visto en un cuatri en el campo de una persona que se encontraba fallecida junto al cuatri, y se suponía que había tenido un accidente, por lo cual ahí ya no teníamos ni delito. Después tenemos también que ponernos en el lugar, ¿no? En la zona, en esta zona no hay señal de ninguna compañía de celulares, no hay línea fija, o sea, la posibilidad de conexiones a través, no sé, de alguna antenita o algo que nos pueda dar conexión. Entonces la comunicación fue complicada desde el inicio para saber qué era lo que estaba pasando. Bueno, en un primer momento era eso. Después, con el correr de las horas, ya en realidad la persona que estaba en el suelo tenía un disparo y ya después se había hecho presente el autor del disparo. Lo de accidentalmente no sé de dónde surge, porque en realidad el hecho ocurre para mí desde la fiscalía. El hecho fue con toda la intencionalidad de matarlo. Yaipen fue hasta ese lugar, le pegó un tiro en el pecho y lo dejó ahí tirado, desangrándose hasta el otro día que fue encontrado por las personas que estaban junto al señor Quilodrán, que es la víctima. Y alrededor de las 9:30 de la mañana, que fue ubicado el día lunes. El hecho ocurrió el día domingo, por la tardecita, en un campo, porque tampoco es cerca del casco de la estancia, es más, desde el casco de la estancia, por el camino es 4,5 kilómetros y en línea recta son 2 kilómetros aproximadamente. No hay visibilidad desde el casco donde vivía el señor Yaipen, que es el dueño de este campo, hasta el lugar donde fue el lugar del hecho. Por lo cual no era que él lo divisó desde su casa o desde su casa tiró, ni mucho menos. Entonces el encuentro fue en el medio de la nada, en pleno campo, donde venía el señor Quilodrán en moto, porque lo habían contratado. Era una persona que no conocía la zona porque había sido contratado por el dueño de la estancia que está arriba de este campo. Acá los campos no estaban delimitados, o sea, no había alambrado en algunas partes, y en otras partes el alambrado estaba caído, no estaba en ese sentido bien delimitado. Y como digo, el señor Quilodrán era la primera vez que iba a ese lugar. Ahora, pero perdóneme, doctora, Quilodrán había sido contratado para hacer ¿qué cosa? A eso iba. Él fue contratado por el dueño de otra de las estancias, como le digo, para arriar, para juntar lo que se llaman las yeguas y caballos salvajes que hay en los campos,
para juntar esos caballos salvajes para llevárselo o para que el dueño del otro campo no sé qué hiciera, pero en realidad habían sido contratados para eso. Para eso había ido Quilodrán junto con 2 personas más. Ellos son oriundos de Río Mayo, y habían llevado 2 motos. Iban a utilizar 2 motos para hacer este trabajo. Ellos llegaron el día sábado, el domingo salieron desde el puesto del campo de este señor, digamos, del que lo contrató, para hacer una recorrida sobre la zona y para ver cómo iban a hacer para llevar estas yeguas y estos caballos salvajes al corral que habían armado. En un momento se separan el compañero de Quilodrán, que estaba en la otra moto, y Quilodrán se separan, uno agarra para un lado, el otro para el otro. Cuando vuelve el compañero al puesto donde iban a estar, a donde iban a parar, Quilodrán no aparece. Lo entran a buscar durante la tarde del domingo hasta las 12 de la noche. Lo buscan en camioneta junto con el dueño el que lo contrató, más otras personas. No lo ubican, no lo encuentran. Al día siguiente, pues el día lunes a la mañana, salen de vuelta a buscar, y cuando está pasando por un camino, que es un camino de servidumbre, por el campo de Yaipén, hay todo un camino para poder pasar, ahí ven a lo lejos como un punto que podría ser la moto, así que con los binoculares vieron, y bueno, y como les digo, es muy complicado llegar hasta el lugar derecho porque hay un arroyo que hay que cruzar, no hay para ese sector no hay camino, tampoco había alambre, estaban caídos, y ahí van caminando y ahí ven el hecho, pero en ningún momento se acercan y lo revisan, ven que tenían sangre y enseguida vuelven a una estancia para poder llamar a la comisaría, a la salita y dar aviso de esa situación. Entonces, en principio, por eso fue la confusión, en el sentido de que dijeron que primero había sido porque la enfermera de la salita de Ricardo Rojas tampoco es que lo revisa, sino que lo vea a simple vista, manifiesta que podría haber sido que haya tenido un paro y un accidente, y esa era la versión. Después ya se constata que no, que tenía un tiro en el pecho, que lo que hizo fue lesionar la arteria aorta y eso le provocó la muerte, que la muerte no fue inmediata. Y bueno, obvio que mientras estaban en el lugar esperando a que llegara científica, aparece Yaipén, que estaba ahí cerca en su casco, en su estancia, en su casa, aparece diciendo que él le había pegado un tiro en el pecho con un rifle 22. Incluso una de las personas civiles que estaban ahí en el lugar también me manifestó que sufrió una amenaza por parte de este señor diciéndole que le iba a pasar lo mismo. Así que bueno, después de esto, la policía, la persona que estaba ahí en el lugar, el personal policial, lo lleva para la comisaría y ahí de pasada, porque de pasada queda su domicilio, el casco de la estancia, la se entrega en forma voluntaria porque pide pasar por la casa para apagar la estufa, para que no haya ningún tipo de incendio ni nada, porque estaba cocinando. Y pasa por ahí y él entrega voluntariamente un rifle calibre 22 con mira telescópica. Nosotros tenemos del cuerpo de la víctima, se pudo lograr que se obtenga el proyectil, así que seguramente va a ser materia de pericia para poder corroborar que ese proyectil fue disparado por esa arma que entregó este señor. Ahora, entonces, por lo que nos cuenta, doctora, entonces no hubo un contacto entre ambos, aparentemente. No, el contacto fue al momento del disparo, o sea, no se conocían, no sabemos la distancia, porque eso también va a ser materia de pericia, porque él lo único que dijo fue que le tiró un tiro en el pecho, no dijo, o sea, él no puede declarar, no puede ser interrogado por personal policial. Entonces, él, su manifestación libre, voluntaria y espontánea que hizo en el lugar cuando llegó, es eso lo que tenemos. Después acá en la audiencia, en el día de ayer, él no quiso declarar. Entonces, la declaración libre, voluntaria y espontánea que hizo la policía es: yo le disparé. No, yo le pegué un tiro en el pecho con un rifle 22. Así, lo maté.
Bueno, declaración. Claro, el misterio, porque, perdóneme, doctora, lo que pasa es que uno cuando digamos, ha tratado durante tantos años reyertas de este tipo o enfrentamientos, supone, bueno, una desaveniencia. No hay enfrentamiento, por eso no hay un accidente, no hay enfrentamiento. La persona que iba en la moto no tenía ni cuchillo, ni arma, ni nada. No fue un enfrentamiento, fue un asesinato, lo mató. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es la situación procesal de Oscar Omar Yaipen? Esta persona, ayer se le hizo la audiencia de apertura de investigación y se le solicitó la prisión preventiva, primero la declaración de la legalidad, ¿no?, de la detención. La defensa se opuso a los 3 puntos que se trataron y el juez, no le hizo lugar y hizo lugar a la apertura de investigación, que yo lo califiqué como homicidio agravado por la alevosía y por el uso de arma de fuego, y al pedido de medida de coerción que habíamos hecho, esto es que quede detenido en prisión preventiva, y le otorgó por el plazo de 6 meses, que es el plazo de investigación que también autorizó. Ahora, usted me decía que había una audiencia de revisión. Ahora tenemos, porque al momento que el juez otorga la prisión preventiva, el defensor plantea la revisión de esa resolución, así que estamos esperando, porque ahí son 2 jueces de algún otro lado de la provincia los que van a revisar esta resolución del juez en cuanto a la prisión preventiva. Sí, doctora, usted me dijo en un momento que había un campo y otro, que en algún lugar no había alambrado divisorio, donde marca el límite, acá empieza un campo y termina otro. En otro caso estaba la delimitación, pero el alambrado caído. ¿Puede ser que haya estado Quilodrán en el campo del vecino? No, puede ser, estaba en el campo de Yaipen. Él estaba en el campo de Yaipen. Él muere en el campo de Yaipen. Pero como les digo, el campo que él estaba trabajando es arriba, que es como... A ver, ¿cómo explicar? Porque es tan difícil por ahí explicarlo en palabras y sí visualmente, porque al ir al lugar del hecho no se da cuenta. Es como si formara una C, y dentro del camino dentro del campo de Yaipen hay camino de servidumbre, hay camino de paso. No es que es un campo que está delimitado con una tranquera y no se puede pasar. Entonces, puede haber sido que él se haya perdido y que haya llegado a esa zona donde lo mató. Él muere en el campo estando en el campo de Yaipen. Pero capaz, estoy pensando en voz alta, usted me estaba diciendo que la intención, la presencia de Quilodrán ahí era para juntar caballada. Usted lo que me dice es eso al principio. ¿Puede ser que haya estado haciendo esto en el campo vecino o no? En realidad todo puede ser, porque no sabemos si las únicas 2 personas que estaban ahí, en el momento que nosotros robamos caballos ahí no había. Si vos me preguntas, ¿hay caballos ahí? No había caballos. Sí, esto no quiero justificar, simplemente quiero poner un poquito de lógica en toda esta historia tan sangrienta, ¿no? En ese momento no había caballos. Según el registro del juzgado de paz que nosotros pedimos y que nos informaron, Yaipen no tiene animales. En el campo no tiene registrado animales, no ha hecho traslado de animales por años. Hace un montón de años que la persona esta no baja al campo, a Ricardo Rojas. No es una persona que es asidua de ir al lugar. Que esté juntando ahí, que se haya perdido, pueden pasar un montón de cosas. Claro. Porque, como te digo, las únicas personas que estaban en el lugar ahí era la víctima y el victimario. El victimario lo único que dijo que le pegó el tiro en el pecho y que lo mató con un rifle 22. Y la víctima no nos puede decir nada. Lo único que yo digo que el hecho fue el domingo a la tardecita. Y no fue auxiliado, ni fue asistido, ni avisó Yaipen. O sea que Yaipen sabía que le había pegado el balazo, que lo había derribado, lo dejó ahí en el medio del campo y se desangró con el paso de las horas. No fue
inmediata, no sabemos cuánto tiempo puede haber tardado en desangrarse, eso será materia del forense, pero el forense sí me dijo que tenía sangre en el estómago, por lo cual no fue inmediato y algo de sangre ha tragado, entonces por eso es que tal vez se hubiese muerto igual, ¿no? Si le hubiesen dado asistencia, pero no lo hizo, no la pidió, no avisó, y hasta el otro día que no lo encontraron las personas que estaban con él, el cuerpo no se había encontrado. Entonces, ahí eso es un punto para analizar la intencionalidad, ¿no? Porque claro, queda claro, sí, sí. si uno se confute, lo hace accidental, se le escapa un tiro, pongámosle un montón de opciones, ¿no? ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Va a ayudar? Es lo lógico, o va a avisar. En este caso lo dejó morir, como una cosa, digo, porque aparte no como el animal también tiene derecho a vivir, como una cosa lo dejó. Sí, sí, queda claro, queda claro. Doctora, le agradezco mucho la charla, la dejo en libertad porque así sigue con sus quehaceres. Fue muy gráfica su descripción de lo que ocurrió y vamos a ver cómo sigue. Ok, bueno, espero que siga bien y que se haga justicia. Andrea Vázquez, fiscal de Sarmiento, interviene por cuestiones de jurisdicción.